Primera Timoteo 4, del 12 al 16. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Muy bien, estamos viendo las cualidades o las características de el ministro excelente de Jesucristo, el buen ministro de Jesucristo, como leímos la semana pasada en el versículo 6, las características del buen ministro de Jesucristo. Empezábamos ahora en el versículo 12 con el número 7, el séptimo, digamos la séptima característica. Y es interesante, ¿no? Porque habla de el ser ejemplo de los creyentes, es una verdad fundamental. Un buen ministro es un modelo, debe ser un modelo de virtud espiritual, ser ejemplo, ¿no? Aquí la palabra es tipos, significa modelo, imagen, ejemplo, figura. Es como cuando uno hace un calco, ¿no? Uno pone una figura debajo de otro papel y de lo que trasluce al papel de arriba uno comienza a trazar y a dibujar exactamente lo que está por debajo. Es un calco. Esto es lo que está hablando aquí el apóstol Pablo a Timoteo. Está hablando de establecer un patrón que otros puedan seguir. Lo vimos cuando hablamos de los requisitos para el ministerio pastoral. Y este es realmente el centro de la excelencia del ministerio, el poder ser un ejemplo para los demás. Thomas Brooks, que fue un puritano inglés en el siglo XVII, escribió esto y dijo esto: el ejemplo es la oratoria más poderosa, ¿no? Nuestras palabras no cuentan tanto si nuestro ejemplo no es bueno, ¿no? Más hablan nuestras acciones que nuestras palabras mismas. Escuchaba la historia de un pastor que había estado en un seminario y cuando volvió, él hablaba con el rector y decía que cuando había estado allí notaba que había poca comprensión acerca de la santidad, de la piedad en el ministerio, y le sugirió que el ministerio o que el seminario introdujera un curso acerca de la santidad, acerca de la piedad en la vida personal. Y el rector le dijo, bueno, lo que pasa es que eso tendría poca credibilidad académica, ¿no? Justamente la credibilidad académica no es la cuestión en el ministerio, sino lo que Pablo está aconsejando aquí a Timoteo, ¿no? El ser ejemplo, la vida piadosa, la vida santa, la santidad, el modelo de una virtud espiritual, ¿no? Cuando nosotros vemos a un hombre piadoso, un hombre santo, de ese podemos nosotros tomar ejemplo y vamos a querer modelar nuestra vida respecto o según el ejemplo que vemos en él, el buen ejemplo que vemos, ¿no? Y más bien uno que no muestra estas características, estas virtudes, más bien de él hay que alejarnos, porque quizás tenga una buena doctrina en cuanto a los conocimientos, mucho conocimiento, pero si no tiene virtud, de él hay que huir, porque vamos a terminar confundidos y vamos después a empezar a vivir como vive él, ¿no? Podemos tener la enseñanza correcta, pero nada de la conducta correcta, y esto es peligroso en la vida espiritual. En realidad la mayor herramienta del liderazgo es poder tener una vida ejemplar, como lo dice aquí Pablo, y exhorta a Timoteo a que sea un ejemplo para que pueda ser un buen ministro de Jesucristo. Ahora él dice en el inicio de este versículo 12 que nadie tenga en poco tu juventud, o sea, que nadie subestime, que nadie desprecie, que nadie porque seas más joven, piense de ti en poco, te menosprecie, ¿no? La idea de esta palabra cataproneo es que uno mira a alguien hacia abajo, ¿no? Con desprecio, con aversión, considerando que es de poco valor lo que te pueda decir o lo que pueda hacer. Poca consideración porque es joven, ¿no? Que nadie tenga en poco tu juventud. Esta palabra juventud es la palabra neotes, que se aplicaba a los hombres hasta los 40 años, ¿no? Entonces, hasta los 40 años se consideraba la fase de la juventud en esos tiempos en la cultura griega. Ahora Pablo le está diciendo a Timoteo, porque seguramente Timoteo era muy probablemente
más joven que todos los otros ancianos de su tiempo en la iglesia. Y entonces, bueno, quizás por ahí algunos, sobre todo cuando vemos el contexto que hemos visto en Timoteo, que algunos ya incluso se estaban medio apartando de la doctrina sana, de la fe, dirían, pero este muchachito, ¿qué nos va a enseñar, no? Y entonces Pablo le dice, ¿cómo vas a cambiar esto siendo ejemplo? Que la gente vea tu fortaleza en estas cosas, en conducta, en palabra, en amor, en fe y en pureza. En realidad la palabra espíritu también está añadida ahí, pero digamos en los escritos más confiables, más certeros, no está esta palabra espíritu, de tal manera que está en los textos más antiguos solo 5 características: palabra, conducta, fe, amor y pureza. Y Pablo le dice a Timoteo que sea ejemplo en estas áreas, ¿no? En realidad, cuando él le dice que mande, que exhorte, que tenga autoridad, que reprenda, nada de esto va a ser útil si en realidad él no es un ejemplo de vida virtuosa. Entonces, por eso él está diciendo que sea ejemplo en estas cosas. Y en realidad el ejemplo es un concepto básico y que está en todo el Nuevo Testamento respecto a lo que tiene que ser el ministro, ¿no? Por ejemplo, en 1 Corintios 11:1, Pablo dice, sed imitadores de mí, o sea, seguid mi ejemplo, sed imitadores de mí como yo de Jesucristo. Y no era un egoísmo, un alarde de soberbia, sino él entendía que era su responsabilidad espiritual que la gente viera en él lo que él predicaba, ¿no? En Filipenses 3:17 dice lo mismo, hermanos, sed imitadores de mí. Y el gran mini seminario que digo yo en Filipenses 4:9, cuando él dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Tremendo, tan claro, tan preciso Pablo en sus expresiones. Así que Timoteo, un joven de probablemente menos de 40 años, estando en un contexto bastante particular, porque había todo tipo de situaciones complicadas que ya hemos visto en los primeros capítulos, él ahora, como clave para salir adelante en su ministerio, va a tener que ser ejemplo. ¿Y en qué cosas? Brevemente, en palabra. La Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca, así que él tenía que ser uno que estuviera lleno de la palabra de Dios, como dicen Pablo a los Colosenses, ¿no? Que la palabra de Cristo more abundantemente en vosotros, lleno de palabra, lleno de doctrina, lleno de consejo. Nada revela más el corazón que lo que sale de nuestra boca, ¿no? El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca buenas cosas, ¿no? Después él tenía que desechar la mentira, ¿no? La mentira es algo que se expresa mayormente con la boca. Efesios 4:25, desecha la mentira. Y más adelante dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea edificante, la que dé gracia a los oyentes. Así que Timoteo debía ser ejemplo en eso, en palabra. Después dice también en conducta. Sé ejemplo en conducta. Santiago 3:13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros que muestre por su buena conducta las obras suyas en sabia mansedumbre? O sea, el hombre que te muestra con su vida cómo vivir, ese es el hombre al cual uno puede seguir. Por eso en el libro de los Hebreos el autor dice, considerad a vuestros pastores, mirad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Si su conducta ha sido negativa, no puedes imitar, pero si ha sido una buena conducta, un hombre de fe, un hombre de palabra, un hombre digno de ser imitado, imitad su fe, ¿no? Por eso dice también en 1 Pedro, sed santos en toda vuestra manera de vivir, o sea, en toda vuestra conducta. Este es el ejemplo que debe mostrar Timoteo. Después también dice en amor. Esta es la palabra agape, que significa amor incondicional, amor sacrificial. Jesús dijo que no había mayor amor que el que demostraba el que da su vida por sus amigos, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera muestra también Pablo en su carácter y trata de transmitir a Timoteo. Cuando Pablo le habla a los tesalonicenses, que da la impresión en la Escritura que era un grupo muy, muy querido para él, él dice, tan grande es por nosotros, es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregarles no solamente el Evangelio, sino también nuestras propias vidas. Nuestras propias vidas, porque los queremos mucho. O sea, había un amor muy grande, un amor incondicional y aún que podía llegar al sacrificio, ¿no? Este es el verdadero amor del siervo de Dios, también del buen ministro Jesucristo, uno que es capaz de dar entrega por aquellos a los cuales él ministra.
Timoteo debía ser ejemplo también en ello, ejemplo en fe. Aquí fe realmente podría traducirse como fidelidad, compromiso. El buen ministro de Jesucristo tiene que ser ejemplo en coherencia, en lealtad, en credibilidad, en confiabilidad, ¿no? Por eso Pablo decía en 1 Corintios 4:2 que los administradores se requiere, dice, que cada uno sea hallado fiel, que sea hallado leal, que sea confiable, que sea creíble. Y finalmente dice en pureza, que sea ejemplo. Timoteo, tenés que ser ejemplo de pureza. La palabra es agneia, creo que lo vimos en algún momento el año pasado en Santiago. Significa pureza en el ámbito de la castidad sexual, pureza en materia también de las intenciones del corazón. Si la intención del corazón es pura, también nuestro comportamiento va a ser puro. Y aquí fundamentalmente es un tema muy importante, la pureza en el área sexual, en el ministerio, en el buen ministro de Jesucristo. La historia antigua y sobre todo creo contemporánea ha mostrado que es un problema bastante considerable en el ministerio, el problema de la impureza sexual. A veces los hombres en el liderazgo son vulnerables porque bajan la guardia o porque son de alguna manera tontos, por decirlo, porque a veces algunos dan, y muchos casos ha habido a lo largo de la historia, gente que da consejerías a solas y después, a solas, repito, o reitero, en el sentido con el sexo opuesto, a mujeres jóvenes o a mujeres en general, y se tiende después a ver que el hombre cae justamente porque no es la forma correcta, ¿no? El hombre debe dar consejería, el ministro debe dar consejería fundamentalmente y básicamente con su mujer cuando se trata del sexo opuesto. Por eso Timoteo recibe la instrucción de Pablo en la segunda carta y dice, huye de las pasiones juveniles. José, por ejemplo, tuvo ese problema con la esposa de Potifar por tonto, porque dice que ella continuamente estaba detrás de él y él ingenuamente entró ese día a trabajar cuando no había nadie. No había nadie, cayó por tonto en vez de decir, bueno, no hay nadie, yo tampoco, nadie trabaja, yo tampoco, mejor me corro. Así que en realidad una buena corrida es mucho mejor que una mala quedada. Y eso no ocurrió con José y tuvo los problemas que sabemos en la palabra. Y siempre quedó en mi mente un consejo de un predicador que decía, cuídate y huye porque mejores hombres que tú han caído. Entonces es muy importante y era importante para Timoteo, sobre todo siendo joven, el consejo de Pablo que él sea ejemplo también en el área de la pureza. Después vamos a una nueva característica, una nueva cualidad del buen ministro de Jesucristo, es que en el versículo 13 dice, tiene que ser un ministro completamente bíblico. Dice, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. El buen ministro de Jesucristo es un ministro completamente bíblico. Pablo dice, entre tanto que voy, o sea, mientras que yo venga y quizás te dé otras instrucciones, ahora está atento a estas. Presta atención a la lectura, la exhortación, la doctrina, la enseñanza. Ocúpate en ellas, ¿no? Dice, ocúpate en la lectura. El verbo es prosejo, está hablando de aplicarse a algo continuamente, dedicarse, atender, habla de una dedicación y de una preparación necesaria para estas cosas, o sea, para leer, exhortar y enseñar. Él tiene que dar toda su atención a esto, a la lectura, la exhortación y la enseñanza. Esta misma palabra, curiosamente, se usa en Hebreos 7:13 cuando habla del sacerdote que va a atender en el altar, o sea, que va a ocuparse de las cosas del altar. Entonces habla de que él tiene que estar completamente envuelto, absorto, todo su pensamiento, toda su energía tiene que estar en esta obra, en estas cosas, ¿no? Ocuparse, estar concentrado en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ese es el centro de su vida. Ahora, aquí hay un artículo, ¿no?, definido, la lectura, y por eso muchos traducen también la lectura pública. ¿Por qué? Porque en las sinagogas, en la iglesia, se leía a la ley, se leía a los profetas, y esta lectura implica que había una lectura y una explicación de la escritura, no solamente la lectura de la escritura. En la iglesia primitiva da a entender que había un tiempo para leer la escritura con su respectiva exposición. Es como lo que hizo Jesús en Nazaret, ¿no? Cuando Jesús principia su ministerio, entra a la sinagoga, dice como era su costumbre, capítulo 4 de Lucas,
Dice que él se puso en pie para leer, le fue dado el libro de Isaías y él leyó y después se sentó a explicar. En realidad ahí, en esos tiempos, esa era la forma, ¿no? Se leía de pie y después se sentaba a dar la explicación. Como que Pablo le está diciendo a Timoteo, ten mucho cuidado con el texto que seleccionas, con la exposición, porque tu exposición sea correcta, y ten cuidado también con todos los asuntos relacionados con la preparación. Esto quiere decir ocuparse en la palabra, ¿no? Otra ilustración vemos en Hechos 15, cuando se da el concilio de Jerusalén, y estaban los que discutían que si Moisés, que si no Moisés. Los apóstoles finalmente dicen, ¿no? En Hechos 15, 21, Moisés desde tiempos antiguos en cada sinagoga tiene quien lo predique, ¿no? Donde dice que es leído cada día de reposo. Esto es lo que hacían, se leía la escritura y se hacía una exposición de ella. Es como digamos, como los precursores de lo que llaman ahora la predicación expositiva, la lectura del texto y la explicación del mismo. ¿Qué se hacía en las sinagogas? Se sacaban el Antiguo Testamento, leían el libro de Moisés y luego lo explicaban, lo predicaban, lo exponían, ¿no? Nehemías, cuando uno lee Nehemías 8, Nehemías, Esdras y los levitas hicieron lo mismo. Dice que leían y le daban a la lectura la comprensión para que la gente entendiera, ¿no? Dice, leían el libro de la ley de Dios claramente, ponían el sentido de modo que la gente entendiese la escritura. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo cuando habla de la lectura, de que Timoteo se dedique a la lectura. Habla de una lectura y una correcta exposición de la palabra para que la gente entienda. Entonces la escritura debe ser explicada, debe dársele el sentido. Obviamente, en nuestros días nosotros estamos bastante lejos, cada vez más lejos, más avanza el tiempo, estamos cada vez más lejos de ese contexto geográfico, cultural, aún lingüístico, y entonces nosotros tenemos que tratar al enseñar de recrear lo que era ese tiempo, ¿no? El lenguaje, la historia, la cultura. Por eso hay que prepararse en todos estos aspectos, ¿no? Obviamente siempre guardando los principios de la escritura, no tratar de, rebajar los principios y aplicar más bien o tratar de alinear todo a nuestra cultura, sino todo lo contrario, guardar los principios, pero entender lo que pasaba en ese tiempo históricamente, filosóficamente, qué pasaba con el lenguaje. Y ese es un desafío del que enseña la palabra. Por eso el que enseña tiene que prepararse, tiene que haber una preparación importante. Por eso dice que se ocupe, que se ocupe en la lectura, en profundizar, en estudiar. Habla de un esfuerzo por tratar de, contextualizar todo de la manera correcta. Por eso Pablo le dice a Timoteo que un buen ministro de Jesucristo tiene que ser completamente bíblico, ocuparse en ello, en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ahora, si la lectura es exponer, ¿qué es la exhortación? Simplemente llamar a la gente a aplicar esta palabra, esta enseñanza, ¿no? Significa advertir a la gente a que obedezca, animar a la gente a que responda adecuadamente a esta enseñanza, ¿no? Hablar de bendición si es que lo hacen y de las consecuencias de no hacer lo que la Biblia dice que tenemos que hacer. A veces la exhortación es un consejo, a veces es un consuelo también, pero siempre la exhortación, cuando dice aquí, ocúpate en la lectura, la exhortación, siempre la exhortación es, un llamado a la conciencia, como decía el hermano Paul Finkenbinder, el hermano Pablo. Hasta ahora creo que se escucha ese mensaje a la conciencia. Hace algún tiempo falleció el hermano Pablo, tuve oportunidad de conocerlo en el 2002, ahí en Carolina del Norte, en el seminario que asistí de Billy Graham. Un hombre muy, muy sabio, un hombre muy humilde. Falleció a los 91 años de una vida dedicada al Señor y hasta ahora en muchas radios todavía se escucha su mensaje, ¿no? Compacto, pero de tanta profundidad, tanta enseñanza, ¿no? El famoso hermano Pablo, muy dedicado al estudio de la palabra. Mucho material, una gran bendición, verdaderamente un hombre como pocos en el Señor en nuestros días, ¿no? Ahora, en el versículo 13 termina con la palabra didascalía, o sea, la enseñanza. Habla de una idea de enseñar sistemáticamente, habla de teología, habla de todas las dimensiones del ministerio, ¿no? El ministro debe
leer, explicar y aplicar la palabra y dar toda su vida al proceso de la enseñanza en cada nivel de la vida de la iglesia, ¿no? En cada nivel de la iglesia, en cada dimensión de la iglesia, se debe siempre ministrar la palabra de Dios. Jóvenes, niños, adultos, siempre debe estar la enseñanza. Por cierto, este término, didascalía, enseñanza, aparece 15 veces en las epístolas pastorales y esto nos da un indicio de la importancia que tenía para Pablo y para la vida de la iglesia, el que Timoteo se ocupara y que nosotros también nos ocupemos en la enseñanza. Y no es de extrañarse también que dentro de los requisitos para el pastor dice que sea apto para enseñar, ¿no? Ahora, como decíamos la semana pasada, Lutero y Calvino dedicaron mucho a esto, a su estudio, a profundizar en estudiar y en exponer la palabra. Y si vamos aún mucho más atrás, Juan Crisóstomo, que leíamos la vez pasada en uno de los textos, él fue obispo de Antioquía y de Constantinopla, y su biógrafo dice lo siguiente, ¿no? Siglo IV más o menos, dice que él es un modelo para los predicadores de hoy. Dice, él era bíblico, sus sermones estaban llenos de citas bíblicas y alusiones. En segundo lugar, dice que su interpretación de la Escritura era siempre simple y directa, ¿no? El arzobispo de Constantinopla, Juan Crisóstomo, no tenía tantos enfoques alegóricos o fantasiosos, iba directo al grano, directo al punto, explicaba de manera simple y directa. En tercer lugar, sus aplicaciones morales eran prácticas y en cuarto lugar, nunca tuvo miedo en confrontar y hablar en contra del pecado. Justamente por eso, por su predicación así tan fiel, fue exiliado. Después tenemos un ejemplo un poquito más cercano del siglo pasado, Martin Lloyd-Jones. Él fue 30 años ministro de la capilla de Westminster en Londres, un hombre que nació en Gales, muchos años de ministerio. Él estuvo en Romanos por 12 años y no terminó el capítulo 14. Estuvo en Efesios 4 volúmenes, en el Sermón del Monte muchos años, así que eso habla de una vida de estudio, ¿no? Por ahí muchos o algunos se sorprenden que nosotros estemos todo este año en Timoteo y en realidad es poco, porque la Escritura va y la palabra se explica a sí mismo, se interpreta a sí mismo de tal manera que uno va encontrando, digamos, distintas escrituras, distintos textos que van entrelazándose con la enseñanza de Timoteo y eso es bastante lindo y es bastante hermoso, ¿no? Así que, ¿cuál es el secreto de la gran predicación? Para el gran predicador, una respuesta muy simple, ¿no? Mantener el huesito de la alegría, ¿cómo se dice aquí? El huesito de la felicidad o algo así. El coxis, que se mantenga ahí en su lugar, en la silla, hasta que se termine el trabajo, o sea, hasta que se termine de estudiar, hasta que tengamos algo bueno que decir, ¿no? Una vez que tengamos algo que decir, bien preparado, algo bueno, estudiado, orado, recién levantarnos de la silla de estudio, ¿no? Ese es el secreto de una buena predicación, de un buen predicador. Una característica más del buen siervo de Jesucristo, vamos por el número 9, uno que usa su don continuamente. Usa su don continuamente. Pablo le dice, no descuides el don, ¿no? Timoteo estaba seguramente o a punto de descuidar el don o ya había comenzado a descuidarlo. Por eso que Pablo, a través del Espíritu Santo, le da este consejo, ¿no? Sabemos que era un punto de bastante presión para Timoteo. Incluso cuando se habla de la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis vemos que eventualmente había dejado su primer amor, de tal manera que no estaba en un lugar muy sencillo para un joven predicador. Entonces, por eso es que Pablo después incluso le dice en la segunda carta, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, esfuérzate, Timoteo, cumple tu llamado porque has recibido un don. Él dice, no descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía. Primero, Pablo especifica claramente que Timoteo había recibido un don, que Dios lo había llamado y le había dado un don, ¿no? La palabra es charisma, favor inmerecido, don dado por la gracia de Dios para edificar la iglesia, ¿no? El don de Dios es un canal por el cual el Espíritu Santo ministra a través de uno a los demás, ¿no? Es una capacidad divina sobrenatural de parte del Espíritu. El Espíritu mismo lo administra. Así que Pablo le está diciendo a Timoteo, aquí has sido llamado no por un capricho, sino que en realidad Dios te dio un don para predicar, para propagar la palabra de Dios. Así que enseña, predica, manda, reprende, instruye.
Ahora, no solamente recibiste el don, sino que esto fue confirmado públicamente. Estuvieron los ancianos, estuvo toda la iglesia, te impusieron manos y este don te fue conferido. Estuvo la afirmación pública de que había sido dado por parte de Dios ese don a Timoteo. Fue algo así como lo que sucedió en Antioquía cuando el Espíritu Santo dice: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio, ¿no? Entonces Dios confirmó este llamado a través de la ministración de los ancianos de la iglesia y delante de todo el pueblo además. Así que lo que está diciendo Pablo a Timoteo es: mira, Timoteo, no importa, y sé lo difícil que es, porque yo mismo lo profeticé, podría decir, parafraseando a Pablo, ¿no? Pablo había dicho en Hechos 20 que entrarían los rapaces, que la situación no sería sencilla en Éfeso, pero él le está, digamos, fortaleciendo, le dice: tu llamado es directo de Dios, Dios te dio un don, los ancianos confirmaron, la iglesia lo supo, la iglesia lo confirmó, ahora cumple, no descuides, hazlo hasta el final, lo está exhortando, lo está fortaleciendo. Dios quiere en realidad personas fieles para el ministerio, para el buen ministro de Jesucristo. Debe ser un ministro no de un ministerio fugaz, sino de maratonistas espirituales, que sean ministros de maratones, que duren hasta el final, que perduren, que resistan, que sean perseverantes, ¿no? Pablo mismo decía: yo golpeo mi cuerpo, no sea que yo mismo sea, habiendo sido un heraldo, habiendo sido un predicador, habiendo llevado a muchos, ahora yo mismo sea descalificado porque decaigo, ¿no? Así que cumplir el llamado es parte vital del buen ministro de Jesucristo. No descuidar el don y cumplir el llamado que Dios le ha entregado a uno. Número 10, en cuanto a las características, un buen ministro de Jesucristo tiene que ser apasionado respecto a su trabajo. Ocúpate de estas cosas. Esta es una palabra distinta a la del versículo 13, es la palabra meletao, que habla de esforzarse, esmerarse, ser diligente, meditar, practicar, aún premeditar. Está hablando, y es interesante esta parte porque está hablando de una preparación previa, de preparar las cosas, darse luego totalmente a ellas. Se habla de un plan, de un elemento de anticipación. El ministro debe estar completamente preparado. Cuando no enseña, debe estar preparándose para enseñar. Esta es más o menos la idea, ¿no? Y dice, después permanece. Esta es la palabra ishti, que en realidad en el griego es el imperativo del verbo ser. O sea, habla de, aquí traduce, permanece en ellas. Es un poco más fuerte la palabra en el griego. Dice ser o estar en estas cosas, estar completamente metido, absorbidos en lo que es el ministerio, ¿no? Como decía hace un segundo, cuando no se está enseñando, uno se está preparando para enseñar. Y entonces dice que él esté sumergido, que esté en estas cosas completamente. Eso es lo que hace un buen ministro de Jesucristo. Está completamente absorto, metido en su labor. Hablamos de Epafrodito, por ejemplo, en Filipenses 2:27 dice que él estuvo aún cerca de la muerte por causa del ministerio, porque estaba plenamente involucrado, plenamente metido. Por eso Pablo también le dice a Timoteo: insta a tiempo y fuera de tiempo. No, esto en la segunda carta. De hecho, esta palabra instar es un término militar, habla de estar siempre en guardia, siempre estar en tu puesto, ¿no? Cuando no enseñas, te preparas para enseñar. Siempre estar en tu puesto, siempre estar preparado, siempre estar con este elemento de preparación, de premeditación, siempre estar listo. Esto hace uno que está de guardia, ¿no? En términos militares. Alguien dijo una vez: un predicador debe ser capaz de predicar, orar o morir en un minuto. Siempre estás en servicio, ¿no? Por eso después, en la segunda carta también, Pablo le dice a Timoteo: soporta las aflicciones, cumple tu ministerio. Siempre está atento, siempre está listo, siempre preparado, siempre en guardia. ¿Y para qué? Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Esta palabra aprovechamiento, prokopé en el griego, quiere decir progreso o avance. Quizás se entiende mejor, ¿no? Mejor que aprovechamiento. Para que tu progreso o tu avance lo vean todos. Esto significa seguir adelante en el proceso de santificación, superando los obstáculos. Esta palabra
Su raíz se usaba antes para designar lo que hacían los pioneros y los ejércitos, ¿no? Que desbrozaban los bosques, se metían y pasaban todo obstáculo para llegar a su destino. Y esto es lo que uno tiene que hacer, ¿no? Como ministro del Señor, superar los obstáculos, mostrar el progreso, el avance, avanzar hacia la semejanza de Cristo, ¿no? El buen ministro de Jesucristo no debe intentar convencer a la gente que es perfecto, porque de hecho no lo es. Tiene que hacerles ver que Él está creciendo, que Él está progresando, que Él está avanzando. De hecho, esa misma palabra, progreso o avance, indica que todavía no somos lo que debemos ser, pero estamos avanzando. Nunca estamos en el punto en que hemos llegado. Siempre vamos progresando. Eso es lo que está indicando Pablo a Timoteo, ¿no? Así que el ministro no debe tratar de convencer a la gente de que no tiene defectos, ni hablar ahí adelante de grandezas a las cuales nunca ha llegado o todavía no ha llegado. Simplemente tiene que dejar que la gente vea que él está creciendo, que él está progresando, que por ahí comete algún error, se levante y va adelante. Es un proceso, es un avance continuo, ¿no? El mismo Pablo le dice a los filipenses 3:13 y 14 también: hermanos, yo mismo no pretendo haber ya alcanzado la meta, pero olvido todo lo de atrás y prosigo a la meta, progreso, avanzo hacia la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que Pablo no era perfecto, menos nosotros. Así que como ministros tenemos que dejar que la gente vea en nuestra integridad, en nuestra humildad, que estamos avanzando, que queremos progresar y que queremos avanzar. Y finalmente en el versículo 16, en la última característica, en realidad es un resumen de todo lo anterior. El versículo 16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Epejo, en griego, quiere decir tener cuidado, prestar atención. Y en realidad todo el buen ministerio, el buen ministro de Jesucristo, sus características se resumen en estas dos cosas, ¿no? En cuidarse a sí mismo y cuidar la doctrina. Recordemos en Hechos 20-28, cuando Pablo se reúne con los ancianos, de mucho hemos hablado de este texto y cada vez encontramos una cosita más. Él les dice: mirad por vosotros mismos. Él les advierte, le dice: van a entrar lobos rapaces que no van a perdonar el rebaño, la doctrina se va a afectar, pero yo les he enseñado toda la palabra, les di todo el consejo de Dios. Ahora miren por ustedes mismos, mirad por vosotros mismos. O sea, es importante cuidarse a sí mismo. Ten cuidado de ti mismo, ¿no? Por eso digo que es un resumen, porque el nutrirse con la palabra, como vimos en el versículo 6, con la buena doctrina, ejercitarse para la piedad, ser ejemplo, no descuidar el don, tiene que ver con uno mismo, con cuidarse uno mismo. Y la enseñanza tiene que ver con desechar las fábulas, con enseñar la doctrina, ocuparse en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza. Es un concentrado de todo lo anterior, ¿no? Cuídate a ti mismo y cuida la doctrina, persiste en ello, permanece en ello, porque haciendo esto, dice, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Obviamente aquí no está hablando de que Él va a ser su propio redentor o de que va a tener que hacer un montón de cosas para salvarse. La salvación sabemos y entendemos que es por fe, por gracia de Dios. Aquí lo que está diciendo es que, y creo que es fundamental la última parte, que va a salvar a los que le oyeren. O sea, Él va a perseverar, y si persevera en santidad y en la verdad de la palabra, va a llegar a completar su proceso, el proceso que Cristo ha iniciado. Dice que la obra que Él inició, Él la perfeccionará. Entonces Él va a completar esa obra redentora, ese perfeccionamiento, y al hacer eso, los que lo escuchen, trayendo el mensaje, se van a salvar. O sea, vamos a ser agentes de salvación. Cuando el siervo de Dios, el buen ministro de Jesucristo, persiste en el cuidado de sí mismo y de la doctrina, no solamente va a confirmar a través de la plenitud, de la maduración, de completar su formación, va a completar eso en su vida, sino que va a poder ser agente de salvación. Su vida va a extenderse a impactar a los demás, y entonces los demás van a recibir salvación. Este es el clímax, este es el punto culminante, ¿no? Toda la excelencia, todo este llamado al ministerio, toda esta
todas estas características del buen ministro de Jesucristo, en última instancia tienen que ver o resultan en la salvación de las almas, ¿no? Digamos, si todavía el ministro de Jesucristo está aquí y estamos aquí, luego de haber sido redimidos, es para la salvación de los demás, para la salvación, para ser agentes de salvación para los perdidos, ¿no? Si fuéramos salvos únicamente para ser adoradores, ya el Señor nos hubiera llamado para ser adoradores perfectos, ¿no? Si hubiéramos sido salvos solo para conocer al Señor, ya nos hubiera sacado y llevado para conocerlo perfectamente. En realidad estamos aquí todavía para ser agentes por medio de los cuales Dios traiga la gracia de la salvación a los perdidos. Cuídate a ti mismo, cuida la doctrina, sé perseverante, sigue en esto, pues vas a confirmar el llamado de Dios que te ha dado para ser salvo y tu vida va a ser un ejemplo y vas a ser un agente para los que te oigan y la gente se va a salvar. Vamos a convertirnos en bendición para aquellos que escuchan el mensaje. Así que este es un llamado santo, el llamado a ser un buen ministro de Jesucristo es un llamado santo de Dios, y el hecho de ser un buen ministro, ser nutrido con la doctrina, ejercitarnos para la piedad, trabajar, hablar la palabra con autoridad, ser ejemplo, ocuparnos en estas cosas, no descuidar el don, tiene, al final de cuentas este objetivo fundamental, que es que los demás también se salven, es que nuestra vida sea una vida de inspiración y que seamos agentes de Dios para la salvación de ellos. Así que Dios nos ayude, que podamos verdaderamente experimentar esta plenitud de Dios, nosotros y todos aquellos que sirven al Señor como ministros, para que todo sea en realidad para la gloria del Señor.